Lo anunciábamos hace un rato, Yumi, Gonzalo Isasmendi, nuestro compañero aquí en la radio y en muchas actividades, con el diario La Juventud todos los días, allí preparando para que cada semana pueda llegar la gente. Está de vuelta en Uruguay después de un viaje que se puede decir relámpago a Cuba, sí, para una actividad que nos pareció muy importante. Tuvimos la posibilidad de hablar con él unos minutos cuando estaba en Cuba todavía, pero ahora está acá en el estudio. Yumi, bienvenido. ¿Cómo andan? Buen día. Sí, relámpago porque hay cosas para hacer en varios lados. Exactamente. Y los propios cubanos, ¿no? Sí, sí. Los propios cubanos. Pero bueno, nos daba para... nos hubiese gustado estar un rato más. Claro, claro. Bueno, recordarnos qué fuiste a hacer, el tipo de evento que se realizaba ahora en Cuba y que te tuvo a vos como uno de los participantes. Participamos en el coloquio Patria, un coloquio dedicado a medios de comunicación digitales y también tradicionales, digámosle. Enfocados a la comunicación política, desde el punto de vista, por supuesto, de la izquierda y bueno, los intereses populares de los pueblos que están allí presentes y los que no. Nosotros ya es el quinto coloquio que se realizó. Nosotros es la cuarta vez que participamos con nuestros medios, la tercera vez que nos toca participar. En ese marco fue que visitamos La Habana en estas visitas relámpago, como decías, pese a bueno, la audiencia lo sabe, los compañeros lo saben, lo decíamos antes de salir, pese a las condiciones económicas que tenemos hoy, que no hay que esconderlas, sino hay que trabajar aún más para superarlas. Igual sentíamos y pensábamos y así lo resolvimos que había que pese estar. A todo había que estar, sí, en Cuba hoy. Sí, exactamente. En Cuba se ha realizado, como vos decías, este evento y otros. Cuba le da mucha importancia al encuentro en distintas áreas, pero esta vez tenía un color diferente, ¿no? ¿Con qué Cuba te encontraste una vez que estabas ahí? Nos encontramos con una Cuba organizada, con una Cuba en la calle, pero no en la calle en el sentido de lo que está mal contando la derecha, ¿no? Nos encontramos en una Cuba en la calle resolviendo los problemas cotidianos. Nos encontramos con niños jugando en la calle, por supuesto, jugando en la calle, pero nos encontramos con una Cuba con organización. Como ejemplo, nosotros estuvimos en la residencia de la Unión de Periodistas de Cuba, que se llama El Costillar del Rocinante. Estuvimos allí, es un lugar muy humilde, los compañeros nos anunciaban eso, que iba a ser muy modesto, muy humilde. Por supuesto, nosotros no tenemos ningún problema con eso, ¿no? Conocemos eso, no hay ningún problema. Pero nos encontramos allí con un encuentro de estudiantes de psicología feministas en un congreso en torno a los 100 años de Fidel. Entonces llegamos ahí a esa residencia y había un montón de mujeres estudiantes organizadas, y después pudimos consultar y por supuesto, además de los temas de la agenda propio que tenían ese colectivo, también se enmarcaba en la situación que está viviendo Cuba hoy. Claro. Eso como un ejemplo de pueblo organizado en torno a lo que está pasando hoy en Cuba. ¿Es consciente el pueblo de la amenaza, de lo que uno ve de afuera, ¿no? Digo, vos que lo viste de adentro, de la amenaza permanente de Donald Trump como vocero, pero de los planes del imperialismo de estar apuntándole a Cuba concretamente, con todas las palabras, ¿no? Explícitamente. Sí, es consciente porque es la defensa de Cuba. El pueblo tiene que ser consciente de eso porque va a ser su defensa, va a ser el que pueda organizadamente frenar estas amenazas del imperio. Claro. Te escuché decir en estos días que ellos se consideran en guerra. Sí, acá quizás podamos profundizar un poquito en esto. Cuba hoy es un pueblo que está en guerra,
una guerra que tiene 3 ejes claros y muy marcados. El primer eje, por supuesto, es el bloqueo energético económico, el recrudecimiento de las sanciones contra la isla, el recrudecimiento de sanciones contra países que apoyen, que le vendan, incluso ni siquiera se trata de un apoyo solidario, ¿no? Nada, Cuba sí. está dispuesto a pagar los precios internacionales por la materia prima que necesita, por los alimentos que necesita, y sobre todo por el petróleo, ¿no? Cuba hoy está viviendo una crisis energética producto del bloqueo energético, por el bloqueo petrolero que tiene, ¿no? Cuba recibió hace poco un petrolero ruso, que fue el último barco que ingresó a Cuba. Ese petróleo, después de ser refinado en las refinerías de Cuba, dio un aire de y va a dar, porque aún se está utilizando, un aire de unos 10 días de vida para la isla. Eso hay que también manejarlo así. En ese sentido, en la medida que no entre otro petrolero a la isla, Cuba otra vez va a vivir la situación de crisis energética como la venía viviendo. ¿Esto qué significa? No solo que no va a haber luz en los barrios habaneros y de toda la isla, sino que no va a haber luz en los hospitales, no va a haber luz en las escuelas, y las listas de espera de las operaciones sencillas que pueda hacer Cuba. Cuba hoy puede hacer cualquier operación que se proponga. Claro. Ahora hay una inmensa lista de espera de operaciones que Cuba realiza casi todos los días, que no se pueden hacer producto de este bloqueo energético. La otra pata de la Eso guerra... te iba a decir, esta pata, esta es una de las patas de la guerra, Sí. ¿no? La parte económica, el bloqueo económico. Acá vos escuchás o ves en las redes y todo eso, de que por esta razón los cubanos están en la calle, que hay manifestaciones, todo. Eso es parte de la guerra. Eso no es así, eso es la segunda pata de esta guerra que veníamos a profundizar, que es la guerra cognitiva, que es la guerra comunicacional. ¿Qué significa esto? Hoy el pueblo cubano, en esta guerra cognitiva que está sufriendo, vive con la permanente amenaza de que va a ser invadido, de que por supuesto la energía del petróleo no va a alcanzar dentro de 10 días, entonces no va a tener no solo luz, sino que no va a tener alimentos, que no va a tener materias primas, porque Cuba hoy está en condiciones de producir alimentos, pero esos alimentos, por supuesto, hay que distribuirlos, hay que sostener toda esa cadena de producción que tiene cualquier tipo de país. No es solo la falta de combustible, tenemos que nosotros verlas en un sentido mucho más amplio de lo que significa no tener combustible en un país. La guerra cognitiva también es eso, ¿no? El miedo, y no es miedo en este caso, tenemos que buscarle otra palabra, pero nosotros podemos definirlo como el miedo constante a ser invadidos, a ser atacados, a ser a que la isla sufra lo que sufrió, por ejemplo, Venezuela al principio de año. Y la otra pata de la guerra contra Cuba hoy es la inminente invasión del imperialismo yanqui. Eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que decirlo claramente, y nosotros lo entendemos así. No es una cosa que haya que no decirlo para que no pase, ¿no? Claro, claro. O sea, hay riesgo real, de invasión permanentemente, y Cuba está preparado para una invasión imperialista. Lo que hay que decir también, y hay que repetirlo por todos lados, y es lo que alentamos a los compañeros a través de esta nota, es que nosotros tenemos que derribar el relato de que Cuba es un estado fallido,
de que el propio gobierno no puede satisfacer las necesidades que tiene el pueblo de Cuba, porque eso no es así. Pero además tenemos que repetir que Cuba está bajo una amenaza que es real, que es constante, y que Cuba es un pueblo de paz, es un pueblo de diálogo, que ha promovido el diálogo desde la revolución, después de la revolución, con Fidel, ahora con Díaz-Canel. Siempre ha promovido el diálogo con el imperio, y es el imperio de forma unilateral que ha roto esos diálogos y ha impuesto aún más sanciones y recrudecimiento de estas sanciones. A la vez que decimos que Cuba es un pueblo de paz, también tenemos que entender que Cuba está preparado para una guerra si fuera necesario, y su pueblo, esto no lo decimos nosotros, por supuesto, lo dice el propio pueblo de Cuba, está dispuesto a defender la isla hasta las últimas consecuencias. Te pedimos unos minutitos para hacer una pausa y a la vuelta seguimos conversando. Recuerden los mensajes de ustedes al 099-326-381 y en el chat de YouTube. A decir verdad. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Si estás pensando en una escapadita, cortita, te dejamos este aviso rapidito. Llama al 2711-0711 y asegura cada segundo de tu viaje en minutitos. Asistencia al viajero SWAT. Viajamos contigo con todo. Servicio sujeto a condiciones contractuales del asegurador. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Este 1 de mayo, la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay te invita a participar de una jornada antiimperialista. Asamblea abierta en defensa del trabajo, el salario, las empresas públicas, la seguridad social y nuestros bienes naturales. El día que el triunfo alcancé. Nos encontramos a las 12 del mediodía en Jackson 1407. Tu voz cuenta. Convoca Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Y la dicha en nuestro hogar, el trabajo es el sostén de todo. Apágala con tu la tele y abre la ventana. Abre la ventana, todos los viernes a las 5:30 de la tarde. Escuchamos cuentos que nos envían niños y adolescentes. Pueden participar al correo radio36@gmail.com. Abre la ventana. Conduce Lucía Viera. A decir verdad. Donde la realidad suena diferente. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire. Bueno, y está Yumi acá con nosotros en el estudio. Estamos queriendo saber mucho de lo que vio y escuchó y conversó, aprendió en Cuba. Y una pregunta, pero por otro lado, viste que hay una forma sucia de abordar la información sobre Cuba. Decir, pero ¿y por abajo qué viste? ¿Viste? Y la gente que dice, como un chusmerío. Sí, la gente todo muy lindo, la banderita, pero por abajo. ¿Vos estuviste hablando con vecinos, hablaste con gente? ¿Qué encontraste? Estuvimos, sí. También el mal pensado puede decir, bueno, estuviste a donde te llevaron, estuviste a, bravo, Pablo. A donde, claro, pero estuvimos en un barrio muy humilde que se llama El Fanguito, que toma nombre de es un barrio que está pegado a un riachuelo, por decirlo. Entonces cuando llueve se inundaba y quedaba el fango ahí. Claro. Eso después por obra de Fidel se fueron
entubando ese riachuelo y sacando las casas de la ribera del riachuelo, y quedó un barrio realmente muy lindo, pero muy humilde, por supuesto. Estaban inaugurando un palacio de pioneros cuando fuimos, y ahí pudimos hablar, por supuesto, con la directora del Palacio de Pioneros, con militantes del CDR, del Comité de Defensa de la Revolución, pero también pudimos hablar con gente que estaba apoyada contra un muro a seguro, en el barrio, 2 cuadras de donde estaba pasando eso, ¿no? Con todos los que hablamos, con conceptos distintos, nos decían lo mismo, ¿no? Cuba es un pueblo de paz. Cuba hoy está viviendo lo más crudo de bloqueo en los últimos años, pero Cuba está preparado para defenderse, ¿no? Eso con palabras distintas, con formas de decir distintas, pero conceptualmente todos nos decían lo mismo, ¿no? Desde el más joven hasta la más anciana ¿Eso del cómo barrio. ¿Cómo fue con esa anécdota? Sí, eso no fue uno, sino que eran 2 hablando entre ellas, bailando un poco también, porque los cubanos están bailando en todo momento. Seguro. Y nos decía, ¿no? Nosotros, después de decirnos que Cuba es un pueblo de paz, pero que si venía Trump, que venga él, me decía. Que venga a pelear él, me decía la mujer veterana, muy veterana, sí. Que venga a pelear como peleó Fidel, como se bajó del tanque Fidel. No va a venir él, y se va a mandar los drones, y él se va a quedar en su casa calentito. Nosotros queremos que venga él, queremos enfrentarlo a él si es que viene. Bájate, seguro. Entonces eso también es una mujer revolucionaria que vivió en revolución, y que es parte del sostén de esa revolución que tiene hoy Cuba, ¿no? Y también tuviste la posibilidad de estar en la conmemoración, bueno, justo en fechas muy importantes para Cuba, ¿no? Porque el aniversario de Playa Girón, también de la declaración del carácter socialista de la revolución, en distintas conmemoraciones que se hicieron allí. ¿Qué apreciaste, más allá de los discursos, por supuesto, de la gente, digamos, ¿no? Siguiendo en esta misma tónica, sí, del público, digamos, cómo recibe el pueblo cubano, los que estaban allí presentes, a los representantes de la revolución, que les toca la tarea de explicarle al pueblo y estar en contacto con el pueblo en momentos complejos? Sí, primero con mucha alegría, ¿no? Muchísima gente en ese acto. Cuando se anuncia que iba a ser parte de la oratoria Díaz-Canel, la gente se notó realmente muy, muy contenta. Gritaba los cánticos de para lo que sea Canel, que nosotros los conocemos para lo que sea Fidel. Eso es un ejemplo también, dedicarle el mismo canto que se le dedicaba. Ha crecido la figura Fidel de Canel. Ha crecido. Nosotros escuchábamos críticas en años anteriores, por supuesto no nuestra, nosotros no vamos a criticar lo que ha hecho la revolución, pero una de las críticas era de que el gobierno y el partido comunicaba poco después de la partida de Fidel, comunicaba poco lo que estaba pasando. Eso se ha venido revirtiendo y el pueblo realmente lo está agradeciendo, y lo está también respondiendo con organización, creo yo, ¿no? Que hable Díaz-Canel de la forma que habló, no solo dando un discurso de agitación, sino que informando de lo que estaba pasando, en la isla. Nosotros después, a través del coloquio, tuvimos la oportunidad de estar en el Palacio de la Revolución, también con Díaz-Canel, donde tuvimos 2 horas y media de un cursillo, de una clase magistral de política internacional, y de lo que está pasando en Cuba, ¿no? Allí no volaba una mosca, y ya te digo, fueron 2 horas y media de Díaz-Canel dando una clase de política internacional. Claro. Manda Héctor Fernández: hola, buenos días, ¿cómo están? Cuba resiste, dice,
Y Máximo del Cerro pregunta, ¿qué hay de cierto, Yumi, de esto que se publica en las redes de que China ha solucionado el problema energético con paneles solares y manda fuerte abrazo? Lo mismo preguntaba Pablo de Las Piedras hace un par de días, que incluso dan números de cuántos paneles y cosas por el estilo. Sí, Cuba está en un proceso de cambio de, como conocemos acá, de matriz energética, ¿no? Eso también en torno a un bloqueo brutal. Por supuesto, la opción de paneles solares sería lo más lógico, ¿no? Que uno pensaría para poder cambiar de la energía que requiere el petróleo a los paneles solares. Lo cierto es que eso se está haciendo de a poco, pero también tenemos que tener en cuenta que no es solo tirarle los paneles solares por la cabeza y que Cuba no se resuelva, ¿no? Hay toda una infraestructura atrás que también es necesaria y que también, producto de un bloqueo criminal, a veces las herramientas, las maquinarias, los sistemas de mantenimiento de esas máquinas, de esas baterías, también generan que ese traspaso de matriz energética demore un poco más. Pero sí, ya hay hospitales que funcionan o que tienen reservas en sus paneles solares o en la energía solar. Pero Cuba es un pueblo que está apostando a ese cambio de energía, y uno tiene que pensar, ¿no? ¿Cómo sería sin el bloqueo, ¿no? Exacto. Lo rápido que funcionaría, cómo avanzaría ese pueblo sin bloqueo, ¿no? Hubo donaciones de parte de China, pero también hubo compras desde Cuba a China, ¿no? Incluso ellos hoy mismo en el Granma están informando sobre el plan de este año, ¿no? Que vuelve a apostar, dicen, a la recuperación de capacidades generadoras con recursos propios, lo dice el ministro mismo de Energía y Minas, da los números, ¿no? De qué es lo que están buscando, pero dice, muchas piezas y componentes de los que utilizamos no son originales de fábrica, sino soluciones desarrolladas en Cuba mediante procesos de innovación, adaptación y sustitución tecnológica. O sea, no es que se sientan a ver qué le dan los rusos los chinos. Exacto. Ellos obviamente necesitan ayuda, pero están desarrollando en todos los planos también. Pero como lo necesita cualquier país, Ángeles, Exacto. Nosotros también compramos materiales, herramientas, materias primas a otros países. Es el intercambio que se da en el mercado internacional. Cuba no es una isla apartada del mundo. Cuba es una isla bloqueada. Y cuando se bloquea el transporte marítimo en Cuba, es una isla, por tanto queda completamente aislada. Porque no tiene otra forma de que le lleguen las cosas. No tiene juego. Ya estamos en los últimos minutos, pero bueno, brevemente, lo central por supuesto es la situación de Cuba también, ¿no? Pero bueno, del coloquio, ¿qué nos podés comentar? En resoluciones que hayan salido de allí. Quedaron con tarea. ¿De qué intercambio, de qué experiencias, digamos, viviste ahí en el coloquio Patria? La tarea fundamental es la que nos pidieron y de forma, así como lo dijimos nosotros, la cumplimos, ¿no? Hablar de lo que está pasando en Cuba, no dejar de hablar de Cuba, como en un momento fue la consigna, y sigue siendo la consigna, no dejar de hablar de Palestina. Sí. Cuba hoy está en guerra, Cuba hoy está en una guerra genocida y criminal por parte del imperialismo yanqui. Eso hay que contarlo, hay que contar la verdad de lo que está pasando, y más allá de oratorias y cuestiones en el coloquio que algunas fueron muy buenas y hay que aprender mucho de la experiencia comunicacional de otros pueblos. Hay algunas que nosotros ya hacemos también, y que otros pueblos tendrán que aprender también de nuestra experiencia. Más allá de eso, que bueno, podemos profundizar también en algún momento. La tarea
central y principal es no dejar de hablar de Cuba, es contar la verdad de lo que está pasando en la isla y por supuesto, y es nuestra tarea principal desde estos micrófonos como siempre, que es organizar la solidaridad en esta trinchera que es Uruguay, Claro. con Cuba y la trinchera antiimperialista, ¿no? Vos estás diciendo, no solo venir a hablar a la radio, no solo escribir lo que se escribe en la juventud, Exacto. hay que ir a la calle. Nosotros hace unos minutos dijimos que Cuba vive con una amenaza inminente de una invasión imperialista. Cuando eso pase, nosotros no podemos venir a hablar a la radio. Lo vamos a hacer y vamos a contar lo que está pasando aquí en la radio, pero nuestro micrófono principal va a ser la calle, y nuestra tarea también desde estos micrófonos es organizar esa calle en torno a la lucha antiimperialista. Gonzalo Isasmendi, gracias por haber Gracias a ustedes. venido esta mañana. Si alguien quiere que vayas al barrio, ¿vas? Sí, claro. ¿Sí? Sí, si sí, te sí. invitan a ir a un barrio, Sí, a sí. hablar en la esquina. Sí, con los vecinos. ayer estuvimos en la departamental de Montevideo, que también está, por supuesto, del 26 de marzo, de la Unidad Popular, pero también vamos a donde haya que ir. Están organizando los fogones antiimperialistas, que eso es una actividad importante que tenemos hoy también como tarea, y que también podría ser una herramienta muy buena Bueno. para compartir todo esto. Bueno, quedó la puerta abierta ahí. Gracias, La Jimmy. prostitución me acosa con la gloria perdida de su Dios.